Hola, buenas noches. Mi nombre es Judith Cristina Sánchez Quintero, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Santo Tomás. Hoy en esta oportunidad vamos a seguir con el tema de Derecho Tributario y vamos a hablar de los impuestos indirectos. En la anterior oportunidad hablamos de los directos, explicamos del orden nacional, del orden departamental y municipal, y pues en esta oportunidad vamos a ir directo pues al tema, ¿no? Y vamos a continuar. Los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos se caracterizan porque no recaen sobre la persona, sino sobre las transacciones que realice, como consumo, compras, no sé, eventos notariales, cualquier tipo de cosas. Pero no recae sobre eh, Judith directamente, ni me lo graban a mi cédula, ni nada, no. Esa hace parte del proceso, los impuestos indirectos hacen parte del proceso de transaccional, depende más bien del tipo de transacción que estoy haciendo que de mi cédula, no hace parte. ¿Quién es el responsable? En el impuesto indirecto, el responsable del impuesto es distinto al sujeto económico obligado a pagarlo, como en el caso del IVA, que una persona lo declara y otra, el consumidor final, es quien efectivamente debe pagarlo. Por ejemplo, nosotros pagamos IVA por todo lo que compramos en un supermercado, nosotros lo pagamos y la empresa se encarga de consignar eso, no sé, no recuerdo si es bimensualmente o trimestralmente a la DIAN, pero no nos damos cuenta, va implícito dentro del valor del producto. ¿Por qué es indirecto un impuesto? Porque lo que está grabado es la actividad, más no la persona. Pero la persona indirectamente termina pagando el impuesto cuando realiza la actividad o la transacción sujeta al impuesto. Un ejemplo clásico de un impuesto indirecto es el impuesto a las ventas, lo que estábamos hablando ahorita, el IVA, en la que la persona paga el impuesto solo si consume un producto o servicio que está grabado con el IVA. Un cafecito, eh, comprar un dulcecito, un postrecito, todo lleva IVA y pues cada uno con ciertos porcentajes. Si bien en los impuestos indirectos se pueden establecer cierta progresividad, esta es parcial, como cuando a ciertas transacciones tienen una tarifa más elevada, como en los bienes de lujo que solo las personas con cierta capacidad de pago pueden adquirir. No sé, un celular de alta gama, un carro último modelo, marca importado, no sé, un BMW, un Lamborghini, y el impuesto se paga de acuerdo a, pues ahí sí estaría teniéndose en cuenta la capacidad económica del que decide comprarlo, porque ahí sí sería decisión, ¿no? Eh, Me gustó esta palabra, inequidad. Antes no entendía mucho a qué se refería, o cuando alguien marcha, o cuando muchos impuestos, porque noto que los impuestos indirectos están silenciosos, pero ellos pueden superar el dinero que pagan impuestos una empresa en el año. Lo que pasa es que no, como es esto, el pago es progresivo dentro del año, no lo notamos, pero es demasiado. Eh, no importa la condición económica, debemos pagar un 19% de un IVA ante algún producto o servicio y no importa nada, no importa si soy millonario o si soy alguien de la clase media o baja. El impuesto indirecto también refleja cierta inequidad porque contempla beneficios que aplican a todos por igual, tanto a los que no tienen dinero como a los que tienen mucho. Es el caso de los productos exentos de IVA, donde las clases altas terminan beneficiados cuando dicho beneficio solo debería ser para los menos favorecidos. ¿Por qué dice que hay desigualdad? Los impuestos indirectos son regresivos en la medida en que no consultan la capacidad económica de quien debe pagarlo. El IVA del 19% debe pagarlo tanto el que tiene mucho dinero como el que no tiene absolutamente nada. Una persona con un ingreso de un salario mínimo paga el mismo IVA
que un salario que alguien que gana 100 mínimos. Otras características de los impuestos indirectos es que por lo general están incluidos, camuflados o encubiertos en el precio de lo que regularmente se consume. Así que al ser pagados indirectamente, las personas no solo advierten y ofrecen menos resistencia al Estado, que es el que los impone. A veces, no sé, cuánto vale, no sé, 6 bolsas de leche valen 20.000, eh, pero en realidad pudiéramos estar pagando un menor valor por el producto, eh, pero lo pagamos sin decir nada y en silencio porque jamás nos dice eh, eh, cuánto es el 19% de ese producto, si es el 10, si es el 5. Si nos dijeran cuánto pagamos de impuesto de cada producto, en realidad seríamos más conscientes. Claro, a mi parecer, ¿no? Esto es un concepto propio. Porque no es lo mismo pagar todos los días un poco de IVA sin darnos cuenta que pagar al final del año un alto monto por concepto de impuesto de renta, aunque el acumulado pagado por el IVA durante el año supere a lo pagado por la renta. Esto lo encontré, me pareció oportuno colocarlo. Nos quejamos mucho de la renta. A veces la declaramos en cero. De mi parte, por ejemplo, es una persona de la clase media. Mi salario no supera, ¿sí?, los ingresos anuales recibidos y pago cero. Pero declaro renta en muchas oportunidades por a veces movimientos financieros, préstamos desembolsados en cuenta, pero he pagado más impuestos indirectos que lo que en realidad puedo sacar en renta. Clases de impuestos indirectos. Acá los clasificamos pues en general, ¿no? IVA, GMF, que es el gravamen al movimiento financiero, impuesto de timbre nacional, impuesto nacional a los combustibles, impuestos territoriales, impuestos de alineación urbana. Dentro de los impuestos nacionales está el IVA, que lo estábamos nombrando desde arriba. Está dentro de la categoría de no gravados, hoy llamados excluidos. Se limitará a los servicios de salud. Los únicos excluidos son servicios de salud, educación, transporte público de pasajeros y el consumo vital de servicios públicos domiciliarios. El IVA tiene la categoría, la que acabo de nombrar, que es los no grabados, y la categoría de grabados al 0% o llamados exentos. Se limitará solo a los productos de exportación. Categorías de grabados al 5%, al 10% y al 19%. Y la comisión señala asimismo los bienes y servicios que quedarían grabados al 5, al 10 y al 19%. El GMF, el bien llamado 4 por mil o el mal llamado 4 por mil, el gravamen al movimiento financiero es un impuesto indirecto del orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Del GMF tenemos mucho por decir. El gobierno indica que tenemos derecho a tener exenta solo una cuenta de ahorros y que si es conjunta, los dos tenemos no podemos tener cuentas individuales exentas. Eh, Hay un monto anual definido. No sé si en este momento está sobre los 13 millones de pesos mensuales. Lo que quiere decir es que si después de ese monto yo supero los retiros de ese monto, pago el 4 por mil por cualquier peso que retire de mi cuenta de ahorros. Investigando en la página de la DIAN, encontré que ese recurso se supone que en el 2021 debiéramos estar casi en el 2 por mil y aún seguimos en el 4 por mil. Y se supone que las leyes decían que para el 2022 debería dejar de existir. Pero la verdad, con tanta deuda nacional, es triste por manejar nuestro recurso en cuenta se siga. Este es uno de los impuestos más injustos que hay, a mi parecer. Eh, eh, Evitan muchas transacciones, evita que seamos un país eh, que utilice las transacciones digitales, que no seamos un país tan digital, porque cobran los bancos absolutamente por todo. Claro que este impuesto
es declarar que el banco lo cobra, pero se lo tiene que consignar al gobierno nacional. ¿Cuál es el hecho generador del GMF? Lo constituye la realización de las transacciones financieras mediante las cuales se dispongan de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósitos en el Banco de la República. Hasta los giros en cheque de gerencia son pagados, porque se saldrían de mi cuenta de ahorros, así no sea un movimiento en efectivo, el dinero sale y si sale hay que pagar el 4 por mil. O sea que si yo desembolso un crédito que pudiera ser para, no sé, comprar mi casa, si retiro 200 millones, pago el 4 por mil de los 200 millones de pesos. ¿Cuál es el momento de causación del gravamen de los movimientos financieros? El GMF es un impuesto instantáneo, no se cobra después, que al mes, que en una hora, no, inmediatamente. O sea que si el recurso no le alcanza descontando el impuesto, no es posible retirar el recurso que usted necesita. Es, es necesario inmediatamente descontarle el gravamen al movimiento financiero. ¿Cuál es la base gravable del gravamen financiero? La base de gravamen en los movimientos financieros estará integrada por el valor total de la transacción financiera. ¿Cuál es la base? La base es el valor del retiro. Sobre ese valor es el 4 por mil. Listo. Punto. ¿Qué tipo y número de cuentas están exentas del gravamen en los movimientos financieros? La excepción se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorros, a una, de depósito electrónico, tarjeta prepago por titular, siempre y cuando pertenezca a un único titular. ¿Sí? Cuando una persona eh, tiene más de una cuenta de ahorros, solo tiene exenta una, que debiera ser de donde más hace retiros, las demás pierden la exoneración. Entonces, concluyendo un poco sobre el gravamen, eh, siento que no es claro, pues supongo que es para cubrir tanta deuda pública y hacer inversiones nacionales, pero siento que es uno de los impuestos más duros sobre el efectivo. Por eso seguimos manejando la plata en cochinitos y por eso siento que digitalmente estamos atrasados. Por eso Colombia y apoyo pues muchas transacciones que pueda uno liberarse de ese impuesto. Tenemos también el impuesto de timbre nacional. Este tiene categoría, como lo dice su palabra, nacional. Este impuesto de timbre es un impuesto que se genera en base a la protocolización del contrato o instrumento público de los títulos valores otorgados o aceptados en Colombia, que estén suscritos entre particulares con el Estado o en todo caso entre particulares, teniendo el carácter de contribuyentes las personas naturales o jurídicas o sus asimiladas y entidades públicas no exceptuadas expresamente siempre que actúen como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de los documentos. Agentes de retención del impuesto de timbre, las personas naturales, los notarios por las escrituras públicas, las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, los agentes diplomáticos del gobierno nacional colombiano por los documentos otorgados en el exterior. ¿Qué generó el impuesto de timbre? El hecho generador del impuesto de timbre es el otorgamiento de documentos sometidos a este impuesto o que causan el impuesto de timbre nacional. Empezamos a hablar de los impuestos departamentales. Impuestos al consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco. Este es un impuesto bastante alto y hace que, pues, que estos productos por su daño a la salud, la gente no los consuma. Por eso está la excusa del impuesto sobre estos productos eh, y establece que la tarifa del impuesto del consumo del cigarrillo y tabaco elaborado es del 55%, reglamentada parcialmente por la ley 1111 de 2006, por lo cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. Está el impuesto al registro, que es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la Ley 223 del 95, el cual afectó todos los actos, documentos, contratos que deban registrarse ante las cámaras de comercio
Este impuesto está destinado exclusivamente a los departamentos. ¿Cuál es su valor? El impuesto de registro es de dos clases, impuesto de registro con cuantía y sin cuantía. El valor del impuesto, cuando es con cuantía, de registro con cuantía, se liquida sobre una tarifa del 0,7 sobre el valor en dinero determinado en el documento. Y el impuesto de registro sin cuantía es un impuesto de registro con impuesto, es un impuesto sin cobro sobre el proceso que se está haciendo. Dentro de los impuestos municipales tenemos el impuesto de industria y comercio, que es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio. Lo recaudado por este impuesto se destina a atender los servicios públicos y las necesidades de la comunidad pertenecientes al respectivo municipio o distrito. Muy buena destinación, qué clara destinación, me gusta. ¿Por qué se paga el impuesto de industria y comercio? Porque el Estado busca obtener recursos para cubrir sus necesidades a través de impuestos creados por el mismo, de acuerdo con el plan de desarrollo. Estos ingresos corresponden a ingresos corrientes tributarios, en este caso a un impuesto municipal. ¿Qué libros de contabilidad debe inscribir un empresario o persona natural ante las cámaras de comercio? Debe inscribir el libro diario, el libro mayor y balances, el libro de inventarios y balances. ¿Qué libros de contabilidad debe inscribir el empresario o persona jurídica? N libros, muchísimos. Y eso hace que cada uno de esos registros genere un cobro. ¿Todos los impuestos, todos los municipios cobran el mismo impuesto por una actividad similar? No. Los municipios se acogen a un rango determinado y dentro de este se aplica la tarifa determinada en miles para la actividad industriales, comerciales y de servicios. Hay un impuesto que se llama sobretasa a la gasolina. Era difícil de entender porque yo personalmente pensaba que la gasolina se determinaba por un valor internacional. Efectivamente, sí, el petróleo se maneja por inversiones en la bolsa, por valores internacionales, pero en Colombia existe una sobretasa a la gasolina que hace que el valor de la gasolina normal en diferentes municipios se cobre un valor adicional. Esto lo determinaba el ministro de Minas y Energía, pero con el tiempo ha ido cediendo porque era imposible de manejar el cobro tan alto que hacían sobre este, ¿no? La sobretasa a la gasolina es un tributo regido por la Ley 488 del 98, el cual tiene como hecho generador el consumo de gasolina motor y corriente nacional o importada en la jurisdicción de cada municipio. Y el sujeto pasivo es el distribuidor mayorista y los productores e importadores de gasolina, motores de corriente y de CPM. Según lo aprobado por el Congreso, la tarifa general a partir de la entrada en vigor de la ley será la siguiente. Gasolina corriente en municipios, distritos, 940 pesos, departamental 330 y distrito capital 1270. Eso fue un valor y estuve revisando, algunos municipios no lo pagan, como La Guajira, Cúcuta, que dependían netamente de gasolina venezolana o de contrabando, y hace que esos municipios no tengan la misma evolución económica que otros municipios como nosotros, como Bucaramanga. ¿Qué hacen con esos recursos? La sobretasa a la gasolina constituye un ingreso corriente de libre destinación que financia principalmente la inversión de los municipios, departamentos y distritos y también de la nación, según las prioridades definidas en los respectivos planes de desarrollo. Y eso hace, el no cobro de esos procesos hace que, que ese impuesto no genere cero ingreso y por ende muy poco evoluciona en algunos municipios. Existe otro que es el impuesto de alineación urbana. ¿Dónde funciona? En el 95% de las entidades territoriales del país. ¿Para qué sirve? Para expedir licencias de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reparación de obras y terrenos en los municipios. ¿Para qué es?
habilita una fuente de recursos a partir de la dinámica inmobiliaria y la planeación territorial, por lo, por el cual redacciona las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, se llama POT, o los planes parciales y las unidades de actuación urbanística. Yo siento que eso también hace que se pueda medir el nivel de la construcción, y donde hay construcción hay evolución. Son departamentos con muy buena evolución económica, por eso dice que a nivel nacional el nivel inmobiliario puede mover la economía del país. Uno, es un impuesto de propiedad de los municipios y distritos que no tienen destinación específica. ¿Qué hace? Más que capturar un valor, es un instrumento que puede generar dinámicas inmobiliarias. Tres, tiene lugar con la expedición de una licencia de construcción o urbanismo. Y cuatro, la base gravable está asociada a los costos de construcción por metro cuadrado. El éxito de este impuesto depende de la optimización del proceso de licenciamiento. Y nada, muchas gracias de nuevo por estar presentes en este video. Estaremos viéndonos prontamente. Muchas gracias.